lo que os comento. Mi cometido es hablar del libro en cuanto a su contenido, en cuanto a las ponencias, en cuanto a qué aporta y de alguna forma matizar aquellos aspectos que de alguna forma podríamos considerar como los más relevantes, como las aportaciones más importantes del documento. Bien, este libro, Mirando al futuro, recordad, es una visión crítica del cuidado de los mayores de Vizcaya. Es una visión poliédrica, viendo muchas facetas de la atención a los mayores y de su problemática. Y tiene su historia, como todos los proyectos. Entonces, y empezó con la huelga de las trabajadoras de residencias. Previamente, con aquella huelga, existían asociaciones, gente que trabajaba, gente preocupada, pero aquella huelga tan prolongada de las trabajadoras de residencia dio lugar al nacimiento de la organización Babesto, la organización en la que estoy integrado actualmente y ejerzo, digamos, de directivo. Entonces, hace 3 años, cuando nos encontramos con este problema, cuando fuimos estimulados por esa huelga de trabajadoras, nos planteamos un montón de preguntas y buscábamos respuestas. Han sido 2 años de trabajo muy duro y en ese trabajo hemos confluido con otra asociación, como han comentado, con Pensionistas que Marchan. Y nos vimos sorprendidos por el trabajo que llevaban desde hace muchos años y con la información de calidad que tenían, que incluso hablaba de modelos en otros países que podían ser de aplicación o que podían inspirar a nuestro propio modelo. Por una parte, esa fricción constante que suponía la huelga y, por otra parte, la información que íbamos de alguna forma analizando nos hizo conscientes de una situación muy compleja. Nos llevó a un análisis y a un estudio muy profundo. Nos hacíamos preguntas y necesitábamos respuestas. Y todo ello confluyó de alguna forma en esa iniciativa, en esas jornadas de comienzos de 2018 que fueron a lo largo de 4 días y que la verdad es que fueron muy satisfactorias. Y tal y como han matizado aquí, han pasado 2 años, pero la situación no ha mejorado y en algunos aspectos ha incluso empeorado. Bien, como hemos comentado, este proyecto tiene su historia y una vez acabadas las jornadas, de alguna forma éramos conscientes de nuestra responsabilidad. Había una información potentísima. Lo que se había aportado por cada uno de los ponentes era algo que no podía caer en el olvido. Teníamos unas grabaciones. La pregunta era ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer con todo ello? Naturalmente, para ser francos, daba pereza. Hacer un libro no es ninguna tontería. Es un esfuerzo muy intenso. Pero es un esfuerzo que merece la pena porque teníamos una visión global. Y además lo queríamos enfocar como una obra de debate. Es decir, hoy hacemos una presentación, pero el libro no es para ser vendido, es para ser debatido. ¿De acuerdo? Ese es el tema. Entonces, claro, este libro lleva aparejado un plan de divulgación, que luego os comentaré. Bien, seguimos con la obra y esa obra, como hemos comentado, tiene una dedicatoria a una persona muy querida, a la que hemos conocido poco, pero que nos dejó una profunda impresión, a Luis Montes. Como han comentado, el libro, en su entrada, se lo dedica a él. No voy a leer de nuevo la dedicatoria, pero quiero decir que va dedicado a él y con profundo respeto y con todo nuestro reconocimiento. Bien, pasando ya a las ponencias. María del Río ya prácticamente ha dicho todo lo que yo quería decir, pero hay un aspecto que es fundamental, que ella ha recalcado y que quiero matizar, y es que dice que desde el 25 de diciembre de 2016 los derechos que se recogen en la ley se consideran universales y subjetivos. Y entre paréntesis, esto la población lo tiene que saber. Y esto significa que tenemos que evitar hablar de ayudas, tenemos que hablar de derechos, es decir, de lo que nos corresponde. Y de esta forma, una plaza en una residencia de mayores o en un centro de día o la ayuda domiciliaria son derechos. Y son derechos, ojo, que no están sujetos a disponibilidad presupuestaria, que no dependen del presupuesto y que si este derecho no es otorgado se puede reclamar, tanto por vía administrativa como por vía judicial. Este punto es importante porque da el paso a un sistema de apoyo en un sistema mucho más garantista. Esto lo tiene que saber la población. Esto será parte muy importante de nuestro plan de divulgación. Por otra parte, también nos decía que un servicio externalizado sigue siendo un servicio público, que las instituciones no pueden eludir su deber, tal y como hicieron en la huelga de las residencias. Que los servicios externalizados, como las plazas de residencias concertadas, siguen siendo servicios públicos y que la última responsabilidad es de la Diputación Foral de Vizcaya.
y que la Diputación Foral de Vizcaya en los conflictos laborales, su voluntad política ha dejado mucho que desear. Ha faltado voluntad política. Bien, nos decía también María del Río, hablaba de la participación ciudadana y me alegro que lo haya matizado hoy también porque coincido en que es un aspecto esencial. La participación ciudadana es un principio de ley y no se facilita o de alguna forma indirecta hasta se impide. La participación ciudadana en la orientación de los derechos de los mayores no es abierta y lo sabemos por experiencia propia, porque hemos intentado participar en las instituciones. Los foros de influencia son cerrados y su manejo por las instituciones los hace inoperantes de cara al principio recogido en la Ley 12 del 2008 de Servicios Sociales. Por otra parte, y finalmente, queremos matizar que la huelga de trabajadoras ha resaltado algo que estaba oculto y es un sector feminizado y precarizado. Y esto es importantísimo. ¿De acuerdo? Bien, Arantxa Urcarregui también ha hecho unas valoraciones que también explican perfectamente lo que ella planteó. Nos daba una visión desde el punto de vista foral y nos decía que el plan estratégico es considerado meramente orientativo por la Diputación Foral de Vizcaya, que no hay una planificación. Es decir, la Diputación Foral de Vizcaya, ante un plan estratégico que emana directamente de nuestra organización política, se permite considerarlo orientativo. No se siente implicada en ese aspecto. Y eso, además, tiene unas implicaciones muy potentes. Nos comentaba también, nos hablaba de la privatización y nos señalaba que ya a comienzos de 2018 el 82% de las plazas residenciales son privadas, que los servicios son insuficientes y que la subcontratación es práctica común. Y nos hablaba también de la prestación económica vinculada al servicio. Ojo, una prestación económica que según la ley de dependencia debiera ser excepcional y se ha convertido en la norma. Y este es un aspecto muy importante, porque la Ley de Servicios Sociales exige garantizar el derecho. Pero la Diputación Foral de Vizcaya se conforma con la prestación económica vinculada al servicio. Una prestación económica que no lo garantiza porque no llega a cubrirlo. En 2018, tened en cuenta que 17.000 personas con dependencia de grado 2-3 estaban cuidadas en el hogar. En el hogar. O sea, muchas veces por familiares también mayores y familiares también cansados. Y que una ayuda económica no solventa sus problemas, más bien favorece una contratación privatizada y precarizada. Consecuencia de esta forma de pensar es la escasa planificación de la Diputación, que además el elevado número de prestaciones vinculadas al servicio indican que hay una demanda importante de servicios, una demanda que debiera traducirse en más servicios sociales, pero que la falta de planificación lo impide. Acción Social gestiona el 40,5% del presupuesto foral y la Diputación pone intermediarios que absorben el dinero público, tanto en las residencias, cuando hace concertaciones, como en el servicio de atención domiciliaria por parte de los ayuntamientos. Y por último, que la Diputación, a pesar de todo esto, se muestra satisfecha. Es decir, en las ruedas de prensa, las manifestaciones, se encuentran encantados, lo cual es un obstáculo para el desafío que tenemos, para abordar adecuadamente el desafío que tenemos en el futuro. Bien, Carmele Guinea, en su aportación, la atención a los y las mayores en los servicios municipales, nos dio esa visión de la atención municipal, porque recordad que en el municipio está la puerta de entrada a los servicios sociales y hacen unas tareas muy complejas y muy completas. Bien, nos habla Carmele, y lo ha manifestado aquí, de un servicio fracturado, un servicio que genera desigualdades. No solo tenemos 3 territorios históricos que tienen normas absolutamente distintas, sino que en Vizcaya hay 112 municipios y cada uno de ellos actúa de una manera diferente en cuanto a los servicios sociales. Podríamos decir que cada uno actúa a su aire. Que hay mínimos que no cubren las necesidades de los municipios y que la ley de dependencia incluso ha aportado rigidez. Al centrarse preferentemente en mayores de 65 años, hay personas de menor edad que tienen necesidad de ayuda que han visto recortados sus derechos. Nos matiza, y esto también lo considero muy importante, el aspecto del copago. El copago. Ese copago
que nos han hecho de alguna forma entender, nos han lanzado la idea de que es lógico que las personas que tienen más a la hora de recibir servicios sociales paguen una parte de lo que deben pagar. Y ella nos dice, en su opinión, que el cuidado de las personas no es una responsabilidad personal o familiar, es una responsabilidad pública, que la financiación debiera ser fiscal. Y aquí se me ocurre una aportación, un ejemplo. Imaginemos una persona que tiene una enfermedad terminal, no es un tema social, es un tema sanitario, e ingresa en un hospital de paliativos. ¿Por qué no pedirle que, si tiene recursos, pague el coste del hospital, que está entre 500 y 700 euros al día? Que lo pague hasta que le queden 3.000 euros en la cuenta corriente. Nos parecería raro, ¿no? Imaginemos que cualquiera de vosotros es ingresado para una intervención y mientras está ingresado le descuentan lo mismo, como tiene recursos. ¿Nos parecería adecuado? No, ¿verdad? ¿Por qué lo aceptamos para los mayores? Esa sería la pregunta. ¿El copago realmente es justo? Bien, queda en el aire. Es un motivo de discusión. Bien, nos dice Carmele también que los datos que se recogen a nivel municipal son datos que se recogen de forma inadecuada, que preferentemente los que se recogen son a nivel foral, fundamentalmente por la participación estatal en el pago de la ley de dependencia. Y esa falta de datos también impide un progreso, impide un análisis adecuado y una apuesta de posibles mejoras para los problemas que se van detectando. Nos hablaba de las desigualdades. Ese sistema fracturado que genera desigualdades. A modo de ejemplo, el ratio de personal no voluntario, es decir, los profesionales dedicados a la dependencia, es mucho más baja en Vizcaya. Hay 22 trabajadores por cada 10.000 habitantes. En Álava 34,8 y en Guipúzcoa 38,4. Esto se traduce en cosas, ¿de acuerdo? Se traduce en servicios. Y hay una desigualdad. Nos hablaba también del informe del Ararteko, que ya en 2016 alertaba de muchas cosas. Entre ellas, alertaba diciendo que las diferencias interterritoriales que hay generan desigualdad, que hay un modelo de financiación insuficiente, que observan un declive del servicio de atención domiciliaria y que hay una escasa dotación de atención diurna, acogida nocturna y alojamiento. Esto ya en 2016 y las cosas no han cambiado. Por último, en su reflexión, Carmele nos dice que los servicios públicos reducen desigualdad y que todos somos potencialmente perceptores, que los servicios sociales promueven una sociedad más igualitaria. Servicios sociales es democracia y hay que pelear por ellos. En la segunda jornada abordamos dos aspectos, uno era el de la muerte digna y otro el de la atención sanitaria de los mayores. En el apartado de la atención sanitaria se enfocó desde varios aspectos, pero uno es el desafío demográfico. Para 2050, tened en cuenta, cada vez se habla más de ello, que el 35,5% de la población total tendrá más de 65 años y de la población total un 17,5% tendrá más de 85 años y esta gente va a necesitar muchos cuidados. ¿Es una amenaza social o es una oportunidad? Eso lo tendremos que decidir entre todos. Sin embargo, las instituciones están actuando de una forma muy lenta. Bien, desde el punto de vista sanitario, la dependencia la podemos considerar como una acumulación de patología sociosanitaria. Es decir, a veces la dependencia la puede dar el vivir en un hogar que no tiene ascensor, el vivir solo, y lo puede también la pluripatología y la polifarmacia. Pero todo ello puede revertir. Es decir, la dependencia no es irreversible y tenemos que pelear por la reversibilidad. Que la prevención de la dependencia es posible y que para ello debiéramos actuar, tenemos un foco de actuación en el mayor frágil, en aquel que todavía no es dependiente, al que tenemos que potenciar para que la dependencia venga lo más tarde posible, pero entonces tenemos que actuar de forma sistematizada. Que podemos actuar también sobre la dependencia, podemos detectarla pronto desde el nivel del centro de salud a través de una herramienta muy útil que es la evaluación geriátrica integral, que es una evaluación completa del mayor en la que detectamos problemas a veces no manifestados y que podemos poner una solución. Es decir, tenemos herramientas, tenemos profesionales adecuados, pero falta sistematización y falta dotación.
Por otra parte, en Vizcaya hay un 4,2% de plazas residenciales, es decir, por cada 100 mayores de 65 años hay 4,2 plazas residenciales. La OMS recomienda un 5%, pero la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo hace a un nivel global, a un nivel planetario, en un planeta Tierra en el que la población es mucho más joven que la actual población envejecida de Vizcaya. Y hay un problema de fondo muy importante, que es la progresiva sanitarización de las residencias. Las residencias están convirtiendo en pequeños hospitales geriátricos. Los mayores que ingresan a residencias cada vez ingresan menos por voluntad propia, ingresan por necesidad y son personas con una alta dependencia y generalmente son pluripatológicos y polimedicados. Ello lleva a mucha complicación. La pregunta es, ¿esos hospitales geriátricos están adecuadamente dotados? La respuesta, desde mi punto de vista, es una opinión personal, es que para lo que yo conozco, no. Y eso va a generar muchos problemas. Bien, y finalmente, la atención sanitaria en las residencias, ¿cómo es? Pues la atención sanitaria en las residencias actualmente es una atención privada. Estoy hablando de ese 82% de plazas privadas en Vizcaya. Es una atención que provee la propia residencia mediante contratación de médicos y de enfermería que no han seguido ningún filtro como lo hace Osakidetza. Y ello da lugar a que la primera lealtad de esas personas puede ser con los residentes, pero frecuentemente es la propia gestión de la residencia y puede llevar a deficiencias importantes. Nosotros, en nuestra experiencia, hemos detectado muchas deficiencias. Entonces, ¿por qué no asume Osakidetza la atención de las residencias? Cada uno de esos residentes que está ingresado tiene su tarjeta sanitaria, tiene derecho a una sanidad pública. ¿Cuál sería el coste de dotación de personal médico y de personal de enfermería para cubrir las plazas residenciales? Bueno, pues el coste, allá por 2017, estaba en torno a 5,70 euros al día por residente. Estamos hablando de unos 180 euros al mes por residente. Y en 2018, las plazas residenciales en Vizcaya por término medio costaban 3.100 euros. ¿De acuerdo? 180 ya lo están pagando para una atención sanitaria que debía darle al sistema público. Es decir, ese dinero se está pagando. ¿Por qué no se paga directamente a Osakidetza para que lo cubre? ¿Cuánto supondría el dotar a estas plazas residenciales de una atención sanitaria pública? Supondría más o menos el 1,07% del presupuesto total del Departamento de Salud del Gobierno vasco. Es una pregunta que tenemos que hacer y es algo que tenemos que plantear para el futuro. Bien, Luis Montes, como hemos comentado en la segunda ponencia del segundo día, nos habló del derecho a una muerte digna. Y aquí nos hablaba de aspectos muy interesantes que nos obligan a una profunda reflexión. El primero de ellos decía, el tránsito de la muerte ha de ser protagonizado por la propia persona. Y esto es muy poderoso. ¿De acuerdo? Y nos decía también que el 80% de la población está a favor del suicidio asistido y de la eutanasia. 80% de la población. Pero que el ordenamiento judicial y las corrientes conservadoras, que son solo el 7% de la población, están en contra. Y lamentablemente son los que hasta ahora han mandado. Nos decía también que el ordenamiento judicial castiga la cooperación con el suicidio asistido y con la eutanasia y que incluso considera homicida al reincidente. En el caso de Ramón San Pedro, que falleció hace ya más de 20 años, el Tribunal Constitucional determinó que el ciudadano tiene todo el derecho a disponer de su propia vida, pero que no tiene ningún derecho a exigir o a pedir a otro ciudadano o al Estado que le ayude. Esa es la situación actual. Y la alternativa es el suicidio simple. Y esto es estremecedor. Nos decía Luis Montes, el Código Penal fuerza a los ciudadanos al suicidio simple. Es una muerte trágica, una muerte violenta y en soledad. Es una muerte que no queremos para nosotros mismos, pero a la que nos pudiéramos ver abocados para salir de una situación indigna, para no seguir viviendo una vida que nos parece insoportable.
las leyes que debieran plantearse para, de alguna forma, dar una connotación legal al suicidio asistido, a la eutanasia, debieran ser leyes garantistas, que han de contemplar la objeción de conciencia y los deberes médicos. Y nos comentaba a principios de 2018, pocos meses antes de su fallecimiento, que había 3 proyectos en marcha, que el más avanzado era el de Unidas Podemos. Y en ese proyecto se hablaba de que el sufrimiento intolerable lo define el ciudadano. Y esto es importantísimo. Ese proyecto de ley también garantizaba la objeción. Bien, esta fue la aportación de Luis Montes. La tercera jornada se enfocó desde el punto de vista de género. Entonces, Isabel Ochoa nos hablaba de la perspectiva de la trabajadora en la atención a los mayores y nos decía cosas también muy interesantes. Nos decía, por ejemplo, que el trabajo de hogar, las trabajadoras de hogar son el segundo recurso en importancia en el cuidado, después de las familias. Y, sin embargo, que hay una voluntad política deliberada, que el coste, que nuestros políticos han decidido que el coste del cuidado recaiga en la familia y en el trabajo de hogar. Favorecer el cuidado a domicilio actualmente es insostenible sin trabajadoras del hogar explotadas y que el contexto actual permite un contrato de trabajo sin descanso diario ni nocturno. Entonces, es una situación en la que se está llevando a una explotación desmesurada. Por otra parte, en 2017 se incumplió un mandato parlamentario para estudiar el problema de las trabajadoras del hogar y de su situación laboral para dar respuesta a este problema. Por otra parte, el copago, tal y como está planteado actualmente, induce a contratar trabajadoras del hogar y que un 43% de los recursos de dependencia están destinados a esta tarea. En Euskadi hay 33.000 personas que cobran la prestación económica, pero ojo, solo 230 tienen seguridad social de cuidador. Es decir, la mayor parte de estas prestaciones van a contratar personas de una forma muy precaria. Mujeres, muchas veces extranjeras, internas o externas, pero con horarios muy prolongados. Por otra parte, las trabajadoras del hogar no tienen prestación de desempleo y tienen pensiones inexistentes o de miseria. Y desde el punto de vista político, fijaos, es el único sector excluido de ayudas a la conciliación por decisión política. Se ha decidido excluir a las trabajadoras del hogar del derecho a la conciliación, por interés. Incluso, a modo de ejemplo, nos contaba que Emakunde, que tiene un servicio jurídico para que las mujeres puedan denunciar la discriminación en el sector privado, ha excluido a las trabajadoras del hogar de este servicio. Es decir, las instituciones dan la espalda a las trabajadoras del hogar. Finalizaba preguntándose retóricamente, ¿por qué la discriminación? Y nos respondía, por una razón, la invisibilización interesada. Y nos habla de la invisibilización interesada y nos dice, en situaciones de dependencia, el gasto público en servicios de cuidado es incomparablemente mayor al que suponen las prestaciones económicas para la atención en el domicilio. Es así como se entiende que la tendencia institucional sea dar alas al principio de que lo mejor para las personas es mantenerse en casa, principio que se estira hasta situaciones intolerables para las personas cuidadoras. También hay que señalar, nos dice, la situación de precariedad en la que viven muchas de estas personas cuidadas en casa, cuyo bienestar no puede garantizarse ni por familiares ni por trabajadores del hogar. Irantxu Varela, en la segunda ponencia de esa jornada, nos habló de la feminización en el cuidado de los mayores y nos contaba cosas muy interesantes también. Nos decía que en la Comunidad Autónoma Vasca el 89% del trabajo de cuidados lo hacen mujeres. Y nos decía también que hay una discriminación, que nos dicen, decía ella, que la función de la mujer es cuidar y que además lo hace mejor. Es decir, parece que está programada para ello. Es decir, todo eso favorece la idea de que el cuidado debe recaer en la mujer, lo cual favorece situaciones cercanas a la esclavitud, tal y como nos ha comentado previamente Isabel Ochoa. Que el capitalismo, nos decía Irantxu, está basado en el trabajo esclavo de la mujer, un trabajo precario o gratuito. Y que el sistema actual lo centra todo en el mercado, en la economía, en la propiedad. Sin embargo, que la economía feminista va más allá.
lo centra en la vida de la gente, lo centra en las personas. Tendremos que reflexionar cuál de las dos orientaciones ideológicas nos seduce más. Nos decía una cosa muy curiosa. Nos decía, Ecologistas en Acción tiene un ranking muy interesante sobre los empleos en función de su utilidad para la humanidad, de su nivel de salarios y del grado de masculinización o feminización. Y resulta que el más rentable económicamente, el más masculinizado, que lo es al 100%, y el menos útil para la humanidad era el de traficante de armas. Sin embargo, las cuidadoras están en el polo opuesto, el trabajo más feminizado, más precario. ¿De acuerdo? Es como para pensar. Nos dice Irantxu que cuidar es una necesidad colectiva, que es una necesidad a la que tenemos que responder todos, que es responsabilidad de la sociedad y de las instituciones, que tenemos que luchar por la sociedad de los cuidados y que hay que dignificar el trabajo de cuidar, hay que garantizar la vida como individuos y como especie. Bien, la cuarta jornada hablábamos de, digamos, orientaciones y planificación, digamos. Y en el apartado que planteé yo, hablaba de la Asociación de Familiares Miranda Babestu, una experiencia particular. Es la experiencia de unos familiares que se organizaron como consecuencia de que una de las residencias de Vizcaya dio una importante subida de tarifas en torno a entre un 35 y un 50% de sus tarifas en 2017. Aquello dio lugar a que una serie de familiares se reunieran y analizaran qué estaba ocurriendo y manifestaran su rechazo. Pero no es tanto qué ocurrió en esa asociación como el enfoque que esas personas vieron sobre la privatización de la residencia, la privatización de los cuidados, a qué puede llegar. Y desde luego lo teníamos claro, la visión economicista de los cuidados amenaza los recursos de los mayores. Ya en 2018, lo hemos comentado, la media de tarifas de residencias en Vizcaya era 3.100 euros. En esta residencia que os comento, en Baracaldo, este año han subido un 2,57% la tarifa. Y el incremento desde 2017 ha subido ya un 10,95%. En este tiempo, este año que han subido 2,57%, el IPC ha subido un 0,82%. Y las pensiones, como ya sabéis, un 0,9%. Y entre 2017 y 2020, que ha subido un 10,95%, el IPC ha subido un 4%. Desde 2009 las tarifas se han más que duplicado y ya sabéis cómo están las pensiones. Entonces, esto tiene una lectura importante. Los costes actuales de las residencias privadas son muy elevados y las personas no tienen recursos suficientes, o más bien esos recursos que han acumulado durante muchísimos años de mucho esfuerzo y que la ilusión de toda persona sea poder legar a sus hijos, al final se ve amenazado. Porque si, por ejemplo, cualquiera de las personas que está aquí se rompiera una cadera, es ingresada y operada en la Seguridad Social y le dan de alta, pero en su casa va a estar sola, quizá elija una residencia como esta que estamos comentando. Y a lo mejor tiene que estar 2 meses hasta que se recupera. Hay personas que lo hacen. ¿Sabéis el coste? 3.600 euros al mes en una plaza individual. ¿De acuerdo? Bien, esto es lo que ocurre. Entonces, si planteamos que ese pago de residencias o ese copago que nos piden va vaciando progresivamente las cuentas de los mayores, al final alguien se nutre de ello. Ya nos había comentado Arantxa que las instituciones ponen intermediarios. Luego hablaremos un poquito. Bien. Pero también, además de esto, hemos constatado que un alto coste no supone una mejor atención. Porque, por ejemplo, en esta residencia para 230 residentes hay un solo médico. Es una ratio la mitad de lo del nuevo decreto. Que hay una enfermería inestable y escasa. Inestable porque duran poco tiempo, por problemas de organización, por el tipo de trabajo, por los turnos, y además la enfermería es escasa. Hay escasa atención nocturna. Hay quejas frecuentes en esta y en todas las residencias sobre lavandería y muchas veces también sobre alimentación. Pero también constatamos que la atención privada
y eso es de cajón, está orientada al beneficio y tiene unos riesgos. ¿Cuál es el riesgo de la atención privada que nos han vendido tantas veces como más eficiente? Bueno, pues los riesgos son el bajo mantenimiento, el ahorro en cuidados, el empleo de baja calidad, porque finalmente una entidad privada al final lo que quiere es beneficio. Bien, constatamos también que hay una actitud pasiva por parte de las instituciones. Este grupo de familiares, cuando se dirigió a la Diputación Foral de Vizcaya, se dirigió al Protectorado de Fundaciones del Gobierno Vasco, se dirigió al Ararteko, se encontró con un muro infranqueable, y es que la residencia es privada, y siendo privada, lo siento, pero no podemos hacer nada. Constatamos también que el coste real de la atención está muy por debajo del precio que paga la Diputación Foral de Vizcaya en la propia concertación. El cálculo que hicimos a principios de 2018 era que el coste real de una residencia en Vizcaya estaba en torno a 2.050 euros y por entonces la Diputación pagaba casi 2.600 euros. ¿De acuerdo? Es un motivo de reflexión. También hemos comprobado que el regulador no regula. De hecho, los costes de las residencias, el coste de la concertación en la Diputación Foral de Vizcaya, según lo que me han respondido a mí, no está basado en un estudio de costes reales. Está basado en lo que dicen las residencias que cuesta la atención de un mayor. ¿De acuerdo? Y que además las inspecciones generan dudas, las inspecciones de la Diputación. Pero hemos constatado también que es posible movilizarse. Y también hemos constatado, lamentablemente, que hay una gran resignación en la población, que los residentes no se quejan y que los familiares tienen un alto grado de pasividad, probablemente porque llegan ya muy castigados al momento en que su familiar ingresa. El resultado de ello es el pobre nivel de quejas y eso lo exhibe la Diputación Foral de Vizcaya como un argumento para decir que todo funciona bien. Pero quien profundiza en ello sabe que no es así. La última ponencia fue la de Iñaki Gallo, que el enunciado era Carta de Derechos Sociales en Euskal Herria y nos decía que la ley de dependencia se iba a convertir en el cuarto pilar del estado de bienestar, pero que la falta de desarrollo, de presupuesto y de recortes nos sitúan lejos de los países avanzados. Nos dice que los cuidados siguen recayendo en las familias, sobre todo en las mujeres, y sin embargo la familia tradicional ha cambiado. Ya no es una familia nuclear como la de antes. También han cambiado los valores y la responsabilidad de los cuidados. Se está objetivando una regresión al asistencialismo. Él decía, se atiende a la pobreza, pero no se atacan sus causas. Constataba que asistimos al vaciamiento de los servicios sociales y lamentaba que no hemos podido construir una Osakidetza social, lo cual lleva a fragmentación e ineficacia. Que gastamos más, pero que no somos los más eficientes y que estamos al nivel de 2010. Nos contaba que en Castilla, por ejemplo, gastan menos por persona en dependencia y, sin embargo, son más eficientes, llegan más lejos. Hay mucho que mejorar. Nos hablaba también de los diferentes modelos del estado de bienestar. Nos hablaba del modelo centroeuropeo, del modelo anglosajón, del modelo escandinavo y del modelo mediterráneo. Y, obviamente, tal y como lo expresaba, el escandinavo es el más equitativo. Tendremos que reflexionar qué modelo queremos. Nos decía que aquí se hacen tentativas de coordinación sociosanitaria, pero se quedan solo en tentativas porque no se aportan recursos. Entonces, profesionales sobrecargados en el área social y en el área sanitaria difícilmente van a trabajar de forma coordinada si no tienen recursos. Nos hablabas que, sin embargo, en otros países hay modelos de atención integral en la que está integrado lo social y lo sanitario. Entonces, esa persona que es dada de alta en un hospital después de un ingreso por una enfermedad aguda en un sistema integrado, iría directamente a la atención social si no tuviera recursos suficientes en casa. Aquí no ocurre así, lamentablemente. Y porque por ahora nos hemos quedado en la iniciativa privada. Y es otro motivo de reflexión. Bien, estas son las ponencias. Pero ese último capítulo que aportamos en el trabajo fin de grado nos habla de datos de dependencia y nos muestra el universo en el que nos movemos. Nos da una visión un poquito numérica de la situación en la que nos movemos. Y hay datos muy interesantes que se aportan. Nos dicen los especialistas que a los 80 años se inicia la dependencia y tenemos que contar con 4 años de atención moderada y 1 de atención severa. Pero esto va a cambiar, porque actualmente, por ejemplo, nos decía Iñaki Gallo,
a primeros de 2018, un 0,9% de la población tiene demencia degenerativa, un 0,9%, pero para 2040 va a ser un 1,5% y son personas que tienen una esperanza de vida muchas veces prolongada. Nos aportaban estos datos el gasto que se hace en dependencia. En España es de un 0,55% del PIB. En la Comunidad Autónoma Vasca de un 0,73%, pero en Europa es de un 2%. Algo está pasando. Y que el coste de la dependencia se reparte de esta forma. El Estado costea un 16%, las comunidades autónomas un 63% y las familias hasta más de un 20%. Que hay 17.491 dependientes grado 2 y 3 en Vizcaya cuidados por sus familias. Que las plazas residenciales son de un 4,2%, pero ojo, en Soria son de 10,87 por cada 100 mayores de 65 años. Es decir, se puede hacer. Y que calculamos nosotros que hará falta un 8%. Que existe lo que se llama el limbo de la dependencia. Las personas que no tienen prestación a pesar de que por derecho las debieran tener. En 2018, 80 personas fallecieron cada día con una prestación reconocida, pero que no la habían obtenido. Pero curiosamente, este año 2019 han sido 82, es decir, se está incrementando. Que la crisis ha justificado 5.400 millones de euros de recortes desde 2012 a 2018. Que la lista de espera en Vizcaya para una plaza residencial de 2013 a 2018 se incrementó en un 58%, pero el número de plazas solo en un 2,5%. Es decir, hay necesidad social, pero hay una pobre respuesta. Que el precio de la concertación actualmente, en 2018 estaba en 2.565 euros al mes por residente concertado, pero que la previsión para 2020 era de 2.895 y que el coste real del residente en 2017 eran 2.048 euros. Es decir, hay una diferencia notable. Es decir, cada residente suponía en 2018 un beneficio íntegro de 500 euros al mes. Es para pensarlo. Que el copago en Vizcaya está en 1.084 euros por término medio por residente. Fijaos, de esos 2.565 euros que abona la Diputación a las residencias privadas, revierte en 1.084 a la Diputación, pero no revierte a lo social, revierte a la caja común de Hacienda. Si esos 1.084 euros de cada uno de los residentes se reinvirtieran, podríamos crear más de 1.000 plazas nuevas residenciales que hacen falta. Que cada 1.000.000 de euros invertido en dependencia supone 37 puestos de trabajo. Y esto no lo decimos nosotros, lo dice la patronal de empresas que se dedican al cuidado de los mayores. 37 puestos de trabajo, de lo cual revierte a Hacienda un 40%. Habría que preguntarse, cuando tengamos el tren de alta velocidad, el mantenimiento, cuánto va a costar y cuántas plazas de trabajo se crearán por cada 1.000.000 de euros invertidos en mantenimiento de ese tren de alta velocidad. Sabemos también, y esto nos informó él en un estudio que hizo, que la atención directa en las residencias, es decir, la atención real a las personas, está en 90 minutos al día en Guipúzcoa, 88 en Álava, 60 en Vizcaya. Fijaos de lo que estamos hablando. Y se recomiendan 120 minutos por persona y día. Para finalizar, la ley de dependencia actualmente no es una ley de dependencia, son 19 leyes de dependencia diferentes en el Estado, 16 en cada comunidad autónoma y, ojo, 3 en Euskadi. Euskadi, que tiene una población de 2.171.000 habitantes en 2019, tiene 3 territorios históricos y cada uno de ellos se rige de una forma diferente. Es para pensárselo. Afirmamos también que hay recursos. Eso que nos dicen de dónde vamos a sacar el dinero. Bueno, igual hay que hacer pequeñas reflexiones. Si un ciudadano vasco en 2018 producía 82.000 euros como Producto Interior Bruto y obtenía por término medio como sueldo 29.000 y pico euros, ¿dónde queda el resto del dinero? Sabemos que el coste laboral, el coste de cada puesto,
depende del salario íntegro de esa persona, 29.000 y pico euros, y la aportación a la Seguridad Social, que estará en torno el coste total a 36.000 euros. Sin embargo, producimos 82.000. ¿Y esa diferencia dónde va? ¿No podía revertir una parte en lo social? Se precisa una nueva orientación de la economía y una nueva fiscalidad. Y además tenemos una esperanza, y es que el feminismo, la potencia del feminismo y el movimiento de pensionistas pueden ser unos potentes catalizadores sociales para llegar por lo menos a intentar dirigirnos a esa sociedad de los cuidados. Os he comentado, este es el contenido del libro, y que esto es un libro, una obra orientada al debate. Entonces, nuestra idea tenemos un plan de divulgación y queremos hacer unas actividades. Queremos remitir la obra a instituciones, a partidos políticos y sindicatos, a concejalías de acción social. Pero también queremos extenderlo, queremos divulgarlo en el máximo de municipios de Vizcaya. Queremos exponer lo que hemos comentado aquí y queremos que se genere debate y además recoger ideas e incluso plantear grupos de trabajo. ¿Y qué vamos a plantear? Pues esas preguntas que habéis visto en ese documento que os hemos presentado. El documento que tenéis con el libro, ese que tenéis encima de la silla, plantea las ideas clave de cada una de las ponencias, pero también plantea las dudas que debiéramos resolver. Y las que están en negrita están aquí. ¿Qué preguntaremos a los ciudadanos? Pues les preguntaremos, ¿conoce la ciudadanía el significado de los derechos subjetivos? ¿Cuáles son los obstáculos para la participación ciudadana? ¿Es moral o legal considerar el plan estratégico como orientativo? También les preguntaremos, ¿la invisibilización interesada es moral? ¿Es aceptable? ¿Cuál es el posicionamiento de los diferentes partidos ante el trabajo del hogar? ¿Qué opinamos de la feminización y precariedad de los cuidados? ¿Qué necesidades reales tiene la población en relación a los cuidados a nivel municipal? El modelo de estado de bienestar, ¿cuál queremos para Euskadi? ¿Puede ser sostenible la sociedad del cuidado? ¿Precisamos una buena red social? ¿Qué ha de cubrir? ¿Cómo ha de ser? ¿Necesitamos la integración sociosanitaria? ¿Interesa una atención sanitaria específica del mayor? ¿Están adecuadamente cuidados los mayores en las residencias? ¿Qué riesgos tiene la progresiva sanitarización de las residencias? ¿Y la atención residencial debe ser pública, privada? ¿Cuáles deben ser las condiciones de concertación con las residencias? ¿Cómo estimular a los familiares en la observancia activa de los cuidados? ¿Cuál es el posicionamiento de los diferentes partidos ante el suicidio asistido y la eutanasia? Y en este aspecto, ¿qué ha de exigir la ciudadanía al respecto? Estas son las cuestiones. Y tenemos 5 grandes áreas de trabajo. Una de ellas sería la invisibilización interesada, debatir sobre ello, analizar en profundidad, elaborar un documento que aportar a nuestros partidos políticos. El derecho a una muerte digna, lo mismo. Las residencias que queremos, ¿cómo deben ser? La atención social y sanitaria a los mayores, ¿cómo debe ser? El modelo de estado de bienestar que queremos, ¿qué modelo queremos? ¿Por cuál nos queremos pegar? Esta es la exposición. Entonces, como veis, se trata de una obra que no es exactamente para ser vendida, es una obra para ser leída y para ser debatida, porque de aquí puede surgir algo que al final convierta esa participación lastrada que tenemos hasta ahora en algo un poquito más potente. ¿De acuerdo?